Ok, vamos a tocar un tema que son las clases, ¿sí? En programación una clase pues básicamente es una plantilla o un contenedor que permite hacer varios objetos. Un ejemplo de la vida real, por ejemplo, puede ser que la clase vehículos, ¿sí? O la clase taxi, tal como aparece en la imagen que vemos acá, ¿sí? Y de esa clase taxi pues surgen varios objetos, como pueden ser los diferentes tipos de vehículos, los diferentes tipos de marcas. Entonces en la práctica número 2, que es la que tienen que hacer ustedes, pues básicamente hay un primer ejemplo que no va a ser el que voy a explicar, porque en esa misma práctica pues está explicado cuál es la función o qué es lo que realiza cada uno de esos comandos de ese primer ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer este primer ejemplo. Luego viene un segundo ejemplo que es el que les voy a explicar. Y luego, en base a ese segundo ejemplo, pues ustedes tienen que resolver un problema, ¿sí? Que tenemos que resolver en base al código de este segundo ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, en esta práctica número 2 pues tienen que hacer básicamente un ejercicio, dos ejercicios y un tercer ejercicio, ¿sí? Bueno, ok, vamos con el ejemplo del segundo ejercicio. Siempre ponemos las librerías que ya ustedes conocen, que son necesarias, le damos un espacio a la computadora para que podamos trabajar. Y luego vamos a empezar con esto, las clases. Estamos haciendo una clase, vamos a poner la lupa un poquito para que veamos mejor. Ok, ok, estamos haciendo una clase que se llama operarios. Ese es el nombre que le estamos poniendo. Ese nombre puede ser cualquiera. Y esa clase tiene sus variables o sus métodos o eventos que vamos a realizar, y tiene sus variables privadas. En este caso estoy definiendo una variable que se llama sueldos de tipo float. En la práctica anterior vimos que si ponemos corchetes le estamos diciendo que se va a convertir en un array. O sea que esta variable sueldos va a tener 5 elementos. ¿Estamos? Luego estamos haciendo métodos o eventos públicos, variables públicas, ¿sí? Definimos un método operarios que me va a servir para poder hacer diferentes tipos de operaciones. Estoy definiendo otro método imprimir, ¿sí? Que me va a servir para poder hacer algunos métodos o eventos más adelante. Entonces estoy definiendo esos métodos, ¿sí? Métodos o eventos son acciones que realiza nuestra aplicación en algún momento determinado. Y algo importante que no se les vaya a pasar por alto, ¿sí? Cuando definimos todos los métodos, eventos, variables que tiene nuestra clase, tenemos que indicarle con el punto y coma al final, ¿sí? De que estamos terminando ya de colocar todo lo que necesitamos para poder hacer nuestra clase operarios. Ok, entonces ya que definimos todos los métodos, eventos y propiedades y variables de nuestra clase operarios, pues vamos a empezar a realizar métodos. En este caso le antepongo la clase operarios, que sería esta que está acá, y le estoy diciendo que vamos a hacer algo con el método operarios, que sería esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que aparezca un mensaje con el comando code que muestre el siguiente mensaje: carga de sueldos. Con el comando end, pues ya saben ustedes que nos da un salto de línea. En las prácticas utilizamos comilla simple y n diagonal inversa, que tiene el mismo efecto, hacer un salto de línea. Luego, por medio de un ciclo for, le estamos diciendo que con una variable de tipo entero, ¿sí? Que le ponemos de nombre f, comencemos con el valor 0. ¿Por qué con el valor 0? Porque si nos recordamos, en la práctica anterior definíamos que los arrays comienzan con el valor 0 o con el índice 0, ¿sí? Entonces le estamos diciendo que empiece con el índice 0 y luego que tenga o que sea menor a 5. ¿Qué significa eso? Que va a empezar desde 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Porque le estamos diciendo que sea menor a 5. En pocas palabras va a tener 5 elementos. Y el f es básicamente decirle que se autoincremente, que empiece el conteo 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Luego mostramos otro mensaje que dice ingrese sueldo, ¿sí? Siempre en el método operarios
Y luego la variable sueldos, que está aquí arriba, ¿sí? Que contiene 5 elementos, le estamos asignando los 5 elementos que hicimos en el ciclo for. Por eso es que colocamos la F, ¿sí? Porque ya aquí tenemos 5 elementos. Y a esta variable sueldos, que también tiene 5 elementos, le estamos, en pocas palabras, dándole los valores que se van a almacenar por medio de la variable sueldos y que los está generando el ciclo for. Ok. Bueno, ahora ya que hicimos esta parte, pues vamos a hacer otro método. Este método es imprimir, ¿sí? Utilizamos esto, anteponemos operarios. Ahí se recuerdan que son dos puntos, imprimir. Y le decimos que a la clase operarios pues vamos a generar un método, en este caso el método imprimir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues estamos haciendo nuevamente un ciclo for para poder tener 5 elementos, ¿sí? Tenemos 5 elementos acá. Y luego le estamos diciendo que por medio del comando code me muestre los 5 datos, los 5 sueldos que fueron ingresados acá, ¿sí? Que fueron almacenados en la variable f, y que me los muestre en pantalla. Okay. Con SingGet es básicamente otro método que podemos utilizar para detener la pantalla para que no se nos cierre. Es como el return system pause, ¿sí? Entonces lo dejamos tal y como está ahí. Y ok, y luego ya en main pues ya empezamos a utilizar la clase operarios. Ok, dije al principio que las clases permiten generar objetos. En este caso yo estoy haciendo un objeto de la clase operarios. La clase operarios básicamente la hice yo acá, ¿sí? Es todo esto. Le generé eventos, le generé métodos, le generé acciones. Le estoy diciendo que pida sueldos, le estoy diciendo que me muestre los sueldos. Entonces todo eso lo generé acá, ¿sí? En la clase operarios. Luego empiezo a generar objetos de esa clase operarios. Mi objeto es op. Ese fue el nombre que yo le puse, ¿sí? Y a op le estoy con el punto indicando que yo quiero que me muestre lo que está en el método imprimir. ¿Qué es lo que está en el método imprimir? Pues está básicamente todo esto. En el método imprimir le estoy diciendo que me muestre los 5 elementos o los 5 sueldos que están almacenados en la variable sueldos, ¿sí? Por medio del ciclo for, que me generó 5, en este caso 5 números, ¿sí? O 5 sueldos. Ok, entonces ¿qué pasa? Voy a quitarle el zoom a esto. Compilo, tal y como lo han hecho ustedes, pues yo ya lo tengo aquí. O lo voy a compilar, lo ejecutamos. Esperemos que cargue acá, ¿sí? Ok, me dice el de ese primer sueldo, vamos a poner 500. El de ese segundo sueldo, vamos a poner 600. El de ese tercer sueldo, 700, 800, 900. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo en pocas palabras hacer una clase operarios que pide 5 sueldos y luego por medio del objeto op, ¿sí? Que tiene todos los métodos y eventos de la clase operarios, me muestre los 5 sueldos que fueron almacenados. Bueno, ahora viene lo interesante de todo eso. Acuérdense que podemos generar varios objetos de la clase operarios. ¿Qué pasa si por ejemplo vengo yo y quiero un segundo objeto? Este es un objeto que se llama op, ¿sí? Y que tiene el método imprimir. Entonces, ¿qué debería hacer si necesito un segundo objeto? Básicamente solo hacer esto, ¿sí? Estaría haciendo op2. Ese es el nombre. Ese nombre puede ser cualquiera. Y le estoy generando, o le estoy diciendo que op2 me muestre lo que se genera en el evento o método imprimir, que sería esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a compilar. Cerramos. Corremos. Y ven lo que va a suceder. Acabo de generar 2 objetos de la clase. Entonces, ahorita se está generando el primer objeto. Me está pidiendo 5
sueldos. Ok, ya me los mostró. Me está mostrando el objeto 1. Pero si vuelvo a pulsar, me vuelve a pedir otra vez más sueldos. ¿Por qué? Porque acabo de crear un segundo objeto de la clase operarios. Ahí estamos. Y de esa manera podemos ir generando más y más objetos aquí en esta área. Eso ya depende de nuestras necesidades. Y para terminar, por aquí les dice mejora el programa anterior. ¿Sí? Haz que aparezca un mensaje que diga tu sueldo es de, y dale un bono de 250. No les voy a decir exactamente cómo se hace, pero sí les voy a decir que básicamente eso lo tienen que trabajar acá. Solo debemos de incluir una línea más de comando y hacer alguna operación por acá, en este caso que me sume 200 a cada sueldo. Vamos, ustedes pueden, yo sé que lo van a conseguir, no está tan complicado, solo es cuestión de que le pongamos atención a esto. Éxitos, se cuidan.